Pensar la cultura dominicana de nuestros días significa pensar muchos mundos, realidades, estrategias, formaciones. La cultura dominicana actual es un proceso que se va desarrollando en la medida en que el país entiende la identidad como un proceso abierto, dialéctico, y que necesita soluciones, necesita vías, movilidades, aspectos que hay que tratar y tener en cuenta al momento de pensar al sujeto actual. Hoy, nuestro programa Página Abierta con el Arte y la Cultura abre la escena para pensar dichos problemas tal y como lo hemos hecho en todo el tiempo que hemos estado frente a ustedes, amables televidentes. Hoy vamos a tener de nuevo a Vladimir Velázquez y a Alberto Vaz, artistas dominicanos que piensan en su cultura y tienen un pensamiento sobre la cultura dominicana. Hoy ellos están aquí acompañándonos, como siempre, en el marco de la solidaridad, el conocimiento y sobre todo el movimiento cultural. Bienvenidos a su programa Página Abierta con el Arte y la Cultura. Muchas gracias, Odalis. Bueno, Alberto, invitarnos de nuevo para seguir conversando sobre estos temas, este tema tan importante y trascendente que desgraciadamente, como hemos venido dilucidando en este espacio, no se le da la suficiente cabida, no se le da la suficiente fuerza que se merece. En una sociedad carente, policarente de tantas cosas, pero principalmente de la cultura que, a mi modo de ver y a modo de ver de todo el mundo, es el alimento que alimenta a los pueblos. Un pueblo sin cultura es un pueblo que está destinado a desaparecer o por lo menos ser absorbido por aquel que tiene más fuerza. Bueno, Vladimir, déjame decirte que eso que tú dices, ya Pedro Enríquez Ureña lo había dicho en un momento determinado, los pueblos se deben a su cultura. Claro. Y no es que se deben, son cultura. La cultura. El hombre es un ente cultural. Cultural. Y entonces, tal y como hemos visto y hemos discutido con también Alberto en algunas ocasiones, a propósito, Alberto está de cumpleaños también. Hay un inciso como porque estamos en los problemas y todo eso. Claro. Pero ese señor que está aquí, que es un señor joven, no vamos a decirle edad por un asunto de prudencia. Pero un artista, es un artista que también cumple años. Claro que sí. No, en varias ocasiones hemos estado precisamente hablando de ese tipo de problemas y Alberto ha sido siempre un activista cultural, claro. Aparte de un creador comprometido con su existencia y con su arte. Hemos estado discutiendo los problemas culturales de la República Dominicana actual. Tienen realmente una explicación. No es que son misterios que nadie puede resolver. Para nada. No es que han surgido porque quiere una persona o porque los artistas están descontentos con tal cosa, porque siempre se ha alegado que los artistas están siempre descontentos, porque el artista de por sí es un descontento, un rebelde. Sí, es verdad todo eso, pero eso no quita el conocimiento que tenemos de los problemas que echan todavía más leña a ese fuego. Bueno, principalmente como hemos venido conversando anteriormente, porque si la cabeza de esa pirámide que se llama Estado no tiene ningún interés, claro. Sus intereses vienen más en el asunto de lo que sabemos, claro. de simplemente el efecto que se quiere causar para hacer, vamos a decir, propaganda, politiquería. Bueno, entonces ahí está el asunto. No hay ningún interés, no hay tampoco ninguna formación. Entonces los demás indudablemente siguen esa tónica o no pueden hacer más nada, porque no hay precisamente la voluntad necesaria para poder enrumbar el camino hacia un destino mejor en ese tenor. En ese sentido, déjame apuntarte algo. Tú sabes, como creo que los amables televidentes lo saben porque lo hemos dicho en variadas y múltiples ocasiones, que antes de que existiera un Ministerio de Cultura, había una gran cultura. Sí. La cultura no nace con los ministerios de cultura. No, al contrario. Entonces, ¿qué pasa? Lo que les decía la semana pasada. Resulta que cuando tenemos un Ministerio de Cultura es que más problemas culturales
tenemos. Bueno, Alberto, algo que incluso es un problema de determinismo que hay que pensar. claro. Alberto decía de manera brillante el asunto de que árbol que nace torcido, sus ramas nunca enderezan. Estamos de acuerdo. Entonces, el problema es que si, por ejemplo, se hizo todo un estudio, se hizo toda una discusión en torno a poder crear una serie de institutos para que conformaran ese Ministerio de Cultura, y eso se soslayó debido a diversas cosas que no... Obstáculos, ¿verdad? De estos genios que siempre intervienen haciendo lo que ellos creen. Entonces, bueno, tenemos este resultado. Sí, pero hay algo, y escúchame Alberto, yo sé que tú quieres ya entrar, hay algo que también hemos visto. Vamos a decir que el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura, bueno, la creación de una entidad, de un organismo cultural, viene teniendo 17 años, ¿no? O casi 17 años en la República Dominicana. Exacto. Funcionando de una manera u otra. Exacto. En esos años, con todos los llamados aportes que se han propalado, se han dicho, hay libros sobre los aportes de cada gestión escrito y todo eso. Sin embargo, hoy nos encontramos prácticamente huérfanos de un organismo competente. Claro. Competente, que pueda dar salidas, por lo menos salidas ante su comunidad. Por lo menos, no salidas individuales de que el nombramiento de tal autoridad o de tal fulano o perencejo, correcto, sino problemas culturales acuciantes, claro, que tenemos aquí. Un país devastado de todos los puntos de vista económico, social, ideológicamente, y amenazado, porque fíjate bien, claro, que cuando hablamos de la República Dominicana estamos hablando de los artistas y los productos o productividades dominicanas en la República Dominicana, pero estamos extendidos. Claro. Recuérdate que en los Estados Unidos nosotros tenemos una población cultural tremenda, y la tenemos dispersa por Europa, claro, por todas partes, cosa de la cual no se habla. No, esa República Dominicana que está fuera de la República Dominicana, correcto, o del perímetro de la República Dominicana, o la extensión, claro, de la República Dominicana, no cuenta. No para nada. No cuenta para nada, no hay una emisión de un presupuesto para ello, aún con esa llamada Feria del Libro de Nueva York que celebra el Ministerio de Cultura, o los dominicanos allá, apoyados por el Ministerio de Cultura. No hay una feria del libro o una feria cultural o algún evento representativo que no sea a nivel de esos lugares y de los activistas de esos lugares, sí, que se viven quejando, claro, del maltrato que reciben del organismo. Probablemente, Dalí, y perdóneme la chance, probablemente si fuera la feria del Yaniqueque tuviera mucho más éxito. No, porque ya esa está abierta a todo, a todas las barrigas humanas. Exactamente. Que realmente no solamente aquí. Eso, que como tú bien dices, en la feria del libro todavía, la feria del, entre comillas, libro, tienes en la Penson ahí todos los sucedáneos del maíz, claro, y el yaniqueque. Claro. O sea que todo eso sigue porque igual. Eso no ha desaparecido. No para nada. Comentaba yo a Alberto que eso es realmente un paño con pata, claro, que se le ha dado para querer decir que se cambió. Pero ¿cuál es el sujeto principal, el tema principal? El libro. Y cuando tú vas a ver los mismos libreros de siempre, empobrecidos, sí, allá y atacados y los matalibros y demás. Y no solamente eso, sino que realmente la función, que es la promoción del libro, que es la lectura. ¿A dónde va todo eso? En ningún sitio. No. El canal nacional, ¿qué es lo que hace? Capsulitas y tonterías, claro, y más nada. Diversión. No, hombre, no. Y todo es pura mentira. Pero además que tú no ves esa reunión, esas editoriales supuestas que vienen aquí, tú no ves ninguna editorial oficialmente, claro, que vaya a representar y a presentar sus ofertas. Claro. ¿Dónde las presentan las ofertas? Yo soy un individuo que no falto a la feria del libro. Yo iba mucho, pero dejé de ir. Yo voy, además yo tengo el baremo, porque yo voy allá, claro, pero no es a comer ni helado ni yaniqueque. Yo voy allí a buscar precisamente lo que es, sí, el libro. El yaniqueque tú lo buscas en cualquier sitio. No, y están ahí, sí, no quieren alejado del, claro, escenario, sí, pero están ahí, la gente sale y se lo come. Sí, claro. Pero oye, hasta los guardianes que tienen para eso, policía, todo el que está ahí, va y se lo come. Claro. ¿Tú entiendes? Porque no tiene... Dale, déjame darte un dato. Acuérdate que ese sistema de hacer la serie del libro, o sea, que es todo un sistema donde se invierten millones de pesos con el erario público, con los impuestos que nosotros como contribuyentes aportamos.
tiene su antecedente con Heriberto Meléndez en la primera Feria de la Cultura, que fue a raíz de la primera década. 1983. Sí, 1983. Sí, pero anteriormente hubo un Sí, pero, intento del 69. Sí, Okay. sí, no, Sí. pero yo estoy hablando con esa característica. Sí, correcto. Porque en definitiva no son, bueno, por lo menos José Rafael Antigua dijo Feria del Libro y la Cultura, porque en realidad no era Feria del Libro. Era más o menos algo parecido a lo que hizo Heriberto, pero con el agravante de que ahí lo que parecía más era una feria, espectáculo o una velada. O sea, porque eran muchas No, más que actividades. una velada, permíteme decirte que eso es una feria, eso no fue una feria, eso es un evento cultural. No, yo te estoy hablando de lo no más eso, yo masivo. estoy hablando lo que, no, escúchame, lo que ellos han hecho como caricatura de eso. Bueno, No, yo no ok. estoy hablando de eso, yo estoy hablando de lo que se ha hecho como caricatura, Claro, de ese gran encuentro de la cultura, que fue para mí una de las actividades culturales más importantes que se ha hecho en República Dominicana. Nosotros también veíamos que hacían espectáculos, o que hacen espectáculos el día de la inauguración de la Feria del Libro, un espectáculo que realmente necesita recursos económicos. Pero en definitiva, de lo que se trata es que el libro llegue a amplios sectores poblacionales, y el libro, en este caso, lo que van la mayoría son niños, que lo llevan de las escuelas, y ahí A paseo. van a pasear, a divertirse. Pero la venta de los libros, yo lo que me sorprendo de una manera, diríamos, de una manera inaudita, de cómo ellos dicen que sacan tanto dinero de la feria. No, que se han vendido tanto. Millones y millones. O sea, más de lo que ellos invierten. Entonces, ustedes se acuerdan muy bien lo que sucedió en esa famosa Feria del Libro hace algunos años, donde hubo un pabellón que costaba más que una casa, y era de Playboy el pabellón, ustedes lo saben, De que costaba educación, más de 15 millones de educación, pesos. sí. De Playboy. La De Playboy, maqueta, de la Playboy, maqueta. la maqueta. Que costaba más cualquier casa La en Gasco. maqueta. Oye, eso pero será 18 millones. Entonces según yo el- creo realmente que aquí, como habíamos dicho anteriormente, hay un problema grave, porque las personas que necesitan ser educadas en ese aspecto por los comunicadores, estos, no todos, pero hay una gran mayoría de ellos, que se lanzan en una campaña de difamación, y otras veces con un lenguaje soez, un lenguaje, diríamos, malcriado, con una actitud negativa hacia la sociedad, porque no orientan a la ciudadanía en función de sus valores patrios. Y le voy a decir algo, yo tuve la oportunidad, que eso nunca me va a pasar jamás por la mente, de que iba a haber algo tan impactante como ello. En el Monumento a Soldados Caídos en Washington, un monumento extraordinario, Extraordinario, inmenso, sí, señor. figura República Dominicana, esta media isla, como que le ha hecho baja. O sea, ellos reconocen, los norteamericanos, que es un imperio, el imperio más grande de la humanidad, que de que aquí nosotros le hemos hecho baja. O sea, ellos reconocen que aquí perdieron hombres, en esta islita, en media islita. Nosotros hemos enfrentado con todos los imperios. Nosotros también tuvimos un enfrentamiento con la única nación esclava que se libera, que es Haití. Y tuvimos un enfrentamiento con los haitianos y tuvieron que salir de aquí. O sea que prácticamente ese heroísmo del dominicano, esa capacidad de lucha, como decía José Martí en un libro muy interesante, que decía que el dominicano se pelea hasta con las ramas para defender su soberanía, su patria y sus derechos. Entonces, esa parte patriótica es lo que nosotros como artistas hemos venido prácticamente diciéndole a las autoridades competentes, al pueblo dominicano en general, principalmente a los mismos artistas que están disgregados. Porque si aquí hubiese existido un grupo grande de artistas, un movimiento que aglutine a todos los artistas, un frente cultural como se ha hecho en otros países del mundo, esto no sucediera. Claro. Porque entonces el secretario de Cultura o la Secretaría de Cultura o cualquier institución, llámese ministerio, secretaría o la Secretaría Administrativa de la Presidencia como era antes, no tuvieran voces que le dijeran no, ese no es el camino. Porque un secretario o un ministro o lo que sea no puede constituirse un semidios. Claro. Entonces, donde yo voy para terminar es que nosotros tenemos que aplicar la teoría china, que no es lo mismo dar con un dedo que con un puño. Cuando tú aplicas esa teoría,
te das cuenta que la unión hace la fuerza. ¿Y cuál es la problemática? Eso es verdad. La problemática, diríamos, más trascendental que hay, no aquí, en todos los países de América Latina, que las fuerzas vivas de la nación están disgregadas. Y vemos con beneplácito que hoy día se están aglutinando fuerzas de todo tipo, de todas las capas sociales, para luchar contra la corrupción. Eso es completamente positivo. Y queremos que dentro del campo cultural, claro, también es un acto de corrupción pasar ilegales por la frontera. También es un acto de corrupción decir barbaridades, necedades por los medios de comunicación. Porque tú estás desinformando y esas malapalabrotas que se utilizan lo que hacen es tergiversar lo que es la conducta cívica ciudadana, ostosiana, duartiana y dominicana. O sea, nos convertimos prácticamente, nos quieren convertir en bestias. Claro. Y eso hay que acabarlo, eso hay que criticarlo. Esas personas que hablan así deben estar presas porque son corruptos iguales. Que lo que hablan con un lenguaje sobre sea médico, sea intelectual, sea catedrático universitario, sea un periodista cualquiera famoso. Esas personas deben estar presas porque son corruptos iguales que los otros corruptos del narcotráfico, con los otros corruptos que están ligados a la mafia que hay aquí con el comercio, que es una mafia completamente organizada porque es la que dirige este país. Claro. Y entonces nosotros tenemos que luchar contra esos males, porque somos un país heroico, entiéndase bien, heroico. Pero tenemos que unirnos. Y tenemos que unirnos, las fuerzas vivas de la nación, para luchar contra esos males. ¿Es cuánto? Sobre eso y otros aspectos vamos a seguir conversando con ustedes, amables televidentes, en nuestro próximo segmento. Amables televidentes, estamos en su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hoy, problemas culturales actuales de la República Dominicana. Alberto, lo que tú estás diciendo es realmente importante. Sin embargo, mira, desde los años 60, ¿no?, principalmente a partir del fenómeno de abril del 65, hasta los años 70, que era cuando se hablaba de un frente de artistas, frente liberador, que nuestro compañero ya desaparecido Silvano Lora, el mismo Ramón Oviedo, todos los artistas que participaron en esos movimientos, Ada Balcácer, todos, llegaron con esa propuesta de un frente democrático de artistas hasta los años 70, cuando tú trabajabas en la noticia, que hacías periodismo cultural allí. Todo eso fue producto de un frente de solidaridad. Es el momento que sucede lo que se llamó los 7 días con el pueblo. Fue sobre la cultura dominicana, donde todavía con un gobierno donde peligraba la democracia, sin embargo se permitió, producto de los pujos, de los empujes, de los movimientos de ese momento. Ese movimiento que realmente fue cultural, que se explayó y que fue en la historia de lo que se llama la protesta, la rebeldía, la creación artística dominicana, fue un modelo. Se fue abandonando poco a poco con el paso de los gobiernos y estilos de gobiernos proburgueses que tuvimos aquí, porque hay que decirlo, y eso hay que categorizarlo así. Gobiernos que pusieron en peligro esa identidad a la que tú te refieres y esa autonomía, ¿no?, popular como pueblo, hasta ser dañado, hasta ser realmente todo esto borrado. Fíjate que en los documentos nuestros, nosotros no hablamos de Frente Democrático. Hay un léxico que últimamente se le catalogaba como comunista, que fue limpiado y tachado por un léxico mayor, que es el léxico del neoliberalismo, sociedad global, sujeto global, no, encuentro entre culturas, toda una serie de cosas que en lo que se llama el conocimiento, el modelo del conocimiento estético de los 70, los 60 y comienzo de los 80 fue perdiendo terreno, y ahora ningún documento, ningún documento cultural registra
ese tipo de rebeldía, de cambio, transformación, esa idea de que la cultura debe tener su autonomía, porque ya, cuando se habla de un ministerio, la mayoría de esas personas que propalaban ideas se empleó, pasó a ser subalterno de un Estado. Y al administrar dinero, presupuesto, al él controlar proyectos, ya él no pone ese tipo de terminología, ni siquiera título de aceptación, porque ya eso, como dicen, está fuera de la moda, pasó a la historia. No, eso es marxismo, eso es comunismo, eso es revolucionarismo pequeño burgués, todo ese tipo de cosas. Y con eso te incluyen en lo que se llama el mercado dominante, que es el que dispone a través de un funcionario, un dueño, y ha hecho de esta cultura lo que se llama un producto individual. Por eso usted ve que el pueblo dominicano todo el tiempo, en estos últimos 17 años, ha pasado a ser un alejado de la cultura que prima, que ha sido la del espectáculo, de la gestión de una persona, no es la cultura de ese pueblo que está ahí. Pero un detallito que yo quiero señalar con todo eso, que eso es muy correcto, aparte de la moda impuesta, el asunto neoliberal, el asunto de la globalización, que ha convertido a todo el mundo en globopolita, etcétera, etcétera, y que ahora, pues, vamos a decir, se asienta más con el fracaso de muchos de los movimientos en Latinoamérica, ¿verdad? El asunto de Venezuela, el asunto de Brasil, etcétera, etcétera. No existe ya, lo que te quiero decir es que no existe la identidad de ninguno, somos globalistas. Exactamente, pero hay un detalle también, Odalys y Alberto, que yo creo que también viene a minar todo ese cúmulo de cosas, sobre todo en las juventudes presentes, desde el momento en que empieza eso a diluirse. Y yo creo que uno de esos ingredientes que es muy importante es el narcotráfico, porque el narcotráfico ha venido no solamente a convertirnos a nosotros en puente ideal de ese flagelo, sino que aquí mismo, para lograr esos propósitos, pues ellos pagan en especie. Y esa especie dentro de los barrios pobres va minando la mente de esas juventudes y por ende de toda la sociedad en general. Entonces, de una manera u otra, yo creo que eso también ha sido parte de un plan maestro más grande, porque no creo que eso sea de manera espontánea, de un plan maestro para destruir las mentes de los jóvenes que tienen algunos ideales y demás. Y entonces eso ha venido, pues, eso conjuntamente con la mentalidad de los gobiernos. En América Latina, déjame notarte que existe ese concepto de narcoestado, claro, precisamente por lo que tú estás diciendo. Claro. O sea, el narco no es el narco, claro, es un narcoestado, porque en toda la cabeza de los narcos, el narco participa en los estados de América Latina. Mira, por ejemplo, el caso de México, que ahora mismo... Claro, hay una cultura narca. Exactamente. Narca. El narcotráfico patrocina directamente a los candidatos, no solo a los políticos en sentido general, y hay una crítica inmensa. Colombia, que más o menos como que empieza a salir de eso, y algunos... Pero realmente es así. Aquí en República Dominicana, lo que tenemos una cierta edad, nos hemos dado cuenta de todo eso. Claro. Y cómo sea la inteligencia dominicana se ha ido incluso se ha dejado patrocinar. Exactamente. Se ha dejado patrocinar, que es peor todavía. Pero el escándalo Figueroa Agosto, que no podemos perder tiempo. Claro. Señores, eso fue una actitud, óyeme bien, confirmada y aceptada y permitida por el Estado dominicano. Exactamente. Eso no hay ni siquiera que discutirlo. No es México ni nada. Aquí mismo tenemos ese señor que era un condenado a cadena perpetua por los Estados Unidos, y entraba y salía. ¿Y cómo salió él? Nada. Con lo que se llama un sainete montado, ¿tú entiendes? Para que pudiera. Pero yo quiero llegar a este punto ya rápidamente para seguir hablando con Alberto. Y es lo siguiente. Fíjense cómo el narco tiene tanta incidencia, que es el patrocinador de todo esto que se llama música urbana. Porque tú no tienes manera de decir, ¿cómo puede ser que una persona que no tenga ninguna formación, ni cultural, ni musical, ni nada, pueda de la noche a la mañana hacerse no solamente tan famoso, sino manejar tantos recursos económicos, empresarios y cosas? Pero lo más grave de eso es cómo el presidente de la República en su campaña utiliza varios de esos individuos como si fuera... Son asesores. Son asesores. Oye, qué barbaridad. Son asesores. Sí. Bueno, vamos a llegar a eso es muy importante. Fíjense, nosotros hemos hablado, la frase acuñada por
fenecido amigo, crítico de arte, Humberto Soto Ricardo, del mercadeo de la mediocridad, y ahí lo que tú dices, Sí. diste en el clavo. Eso lo dijo Johnny Ventura en estos días. En Nueva York había unos lugares de mucho interés familiar, como el Habana San Juan, el Happy Hill Casino, el Cabo Rojeño. Esos lugares, según Johnny, salió en la prensa eso, publicado. Los narcotraficantes de Nueva York, dominicanos, alquilaban el lugar y entonces no dejaban entrar a los parroquianos habituales. Y eso trajo como consecuencia que después la gente dejara de ir. O sea, ya la gente no tiene divertimiento ni siquiera en Nueva York. Exacto. Entonces, para tú divertirte, aquí existía también en la feria, tú sabes, el típico quisqueyano, por ejemplo, que habían pasadías bailables. La juventud, cuando hay esos ambientes de escape, vamos a pasar el día entero bailando con una orquesta en vivo, estaba Ramón Gallardo. Vamos para el típico. Vamos para el típico, exactamente. Entonces, con buenos músicos. Cuando hablamos de cultura, la gente no sabe que es un dispositivo que te ayuda a ti, inclusive, es una catarsis. Una catarsis, correcto. Que te ayuda a ti, como persona, como joven, como dicen vulgarmente, a botar el golpe y a quitarte todos los problemitas que tú tienes. Arriba te pone a bailar. Ahora, lo que pasa es que la música, como tú lo dijiste, hoy día está cargada de violencia. Claro. El arte hoy día, en el sentido general, la pintura y todo, está cargada de una... malestar. No, y ustedes saben muy bien lo que ha pasado con las bienales. Que le han dado premio inclusive a obras de arte que tienen que ver con el narcotráfico. Con el narcotráfico. Y con narcotraficantes. Y con la homosexualidad. También. Ustedes le han dado premio para... Ustedes saben muy bien que una bienal es para captar obras. Sí. Entonces, que esas obras que se han captado sea lo mejor, debe ser lo más sano para la sociedad, porque el Estado dominicano que está haciendo ahora, que lo haga otra institución privada, eso es otro problema. Pero cuando es el Estado, tiene que cuidar muy bien las autoridades competentes de que eso no se festine y que con el dinero nuestro, vuelvo y repito, de los contribuyentes, no se utilice esos recursos para desviar la parte moral, porque hay una cultura que se está entronizando aquí, que es la cultura de la violencia. O sea, ¿por qué se ha generado aquí en el dominicano, que era más pacífico en otra época, se ha generado a nivel colectivo feminicidio, violación, una cultura de la incesto, violencia han matado personas inclusive de edad, y de la vulgaridad, y de la vulgaridad, porque hay otro, escúchame Alberto, que te haga interrupción, independientemente de eso, no, porque yo estoy de acuerdo. Pero si tú la violencia, tú la decoras, vamos a decir así, con belleza, porque tú tienes ahí a Goya con cosas terribles. Así como pasajes de la guerra. Óyeme. Pasajes de la guerra. Exactamente, todas esas cosas que son. Exactamente. O, por ejemplo, tú tienes a Francis Bacon haciendo todo, pero con una belleza extraordinaria. Pero cuando tú ves una obra en donde el título es Rape, violación de dos homosexuales. Digo, yo no tengo nada en contra de eso, cada cual con su. Pero premiar una violación de un coito de dos hombres, óyeme, eso es una barbaridad, hombre. Eso, lo que ha pasado, y le dan un gran premio a esa cosa. Esa fue la bienal donde precisamente ese tipo de actitud llegó al grado más alto. Más alto, correcto. El 50% de las obras estaban en ese tenor, claro. Pero otra cosa que te voy a decir es también la glorificación también de la presencia haitiana. Esa es la otra. Otro problema también que es antidominicanista. O sea, ¿cómo es posible que los regímenes que hemos tenido nosotros últimamente se hayan dedicado? O sea, estoy hablando de dos gobiernos, el PLD y el PRD. Yo dije anteriormente que la cúpula que existe, eso es lo que ellos llaman aquí democracia. Fíjense que todos los partidos aquí tienen una clase dirigencial que no cede a la juventud, que no cambia. Los viejos robles. O sea, no solamente los viejos robles, sino podridos, son permanentes. Podridos. O sea, se mueren de viejito. Entonces critican las dictaduras. Y son son regímenes, como ellos dicen, democráticos. Ahora, la pregunta del millón: ¿ha habido menos muertes que la dictadura de Trujillo? 50, 1000 veces más muertos que la dictadura de Trujillo. ¿Ha habido más orden que la dictadura de Trujillo? Mal, 1000 veces peor. Entonces, ¿cuál es la panacea de la democracia? O sea, resulta que la democracia dominicana ha sido peor que las dictaduras, o sea, porque son dictaduras encubiertas. Hay una doble moral, porque cuando tú tienes un partido que no cambia, que no transforma a su comité político, te estoy hablando de todos los partidos del sistema, no uno, todos, que se mantienen en una claque dirigencial, donde esa claque, muchos de ellos han sido imputados públicamente por actos de corrupción y no han sido expulsados de la organización.
Porque si hubiera sido en tiempo de Al Juan contrario, Bosch, aupados. le voy a poner un tema. Cuando yo fui regidor en el periodo 86-90, yo firmé una carta de renuncia. Porque cualquier cosa que un regidor hacía ahí en esa época de Bosch, usted no era del partido, porque usted no iba a manchar con su conducta, ¿verdad?, la honorabilidad del partido y la trascendencia histórica que iba a tener el partido de completar la obra de Juan Pablo Duarte a través de un proceso de liberación, no solamente política, sino cultural. Claro. Porque don Juan estaba de acuerdo con que la cultura tenía que llegar a amplios sectores poblacionales y que esa cultura iba a liberar, como decía Martí, iba a hacer las personas libres. Correcto. Porque mientras más cultura tenemos, más libres somos para razonar. Claro. Ningún miembro de esa época, que eran 8.000 o 15.000 miembros, podían estar por debajo de los miembros del comité político, ni de los miembros del comité central, porque tenían categorías de líderes iguales que ellos. Y se lo decía el profesor, le decía, la categoría más grande que tiene este partido es la de ser miembro. O sea, no una persona que tuviera un cargo. Por ejemplo, yo hablaba ahí siendo apenas circulista y le decía a Lidio Caret en su cara que un revolucionario tenía que ser realmente humilde. Porque aquí hay una prepotencia, una altanería de parte de estos dirigentes del PLD y de todos los partidos, no solamente del PLD. Una ostentación de lujo, que eso es imperdonable ante la pobreza, la miseria que tiene el país y la ignominia que ha sido víctima, principalmente las mujeres dominicanas, cuando pierden sus hijos, cuando sus niñas son violadas, cuando vienen y les cortan los brazos a machetazos. O sea, por el desorden que hay aquí, porque aquí no hay seguridad para nadie. Ahora, ese desorden ha sido creado justamente por el mismo sistema imperante. Y esa cultura de la violencia, que nosotros hemos criticado mucho. Entonces, ¿cuál es el motivo de tener una Secretaría de Cultura? ¿Cuál es el motivo de tener una Secretaría de Turismo cuando todos los espectáculos que se montan en los hoteles, la mayoría son extranjeros? Sí. Donde los artistas están deambulando por las calles realmente sin ninguna seguridad social. Entonces, si nosotros hemos tenido alguna seguridad social, algunos de nosotros que hemos sido privilegiados, queremos que todos los artistas en sentido general deben de tener una seguridad social, todos. O sea, no puede haber privilegio ni de mío ni del otro, sino todos los artistas en general tienen que tener, y los periodistas y las personas que trabajan por el bien del país y los médicos, todos tienen que tener seguridad social, señores. Porque la persona que da la vida entera, cuando llega a los 60 años, ya su vida útil ya es poca. Es difícil que en una situación así tú puedas trascender a través, porque llega una época que tienes que morir. Y los últimos años debes mantenerte por lo menos en paz. Hay algo que queremos, todo eso que tú has dicho, indudablemente que tiene un fundamento político y cultural. Hay cosas que aquí pasan dentro de lo que se llama el ámbito de toda la amplia red cultural dominicana, que tú dices, pero ¿y el reclamante? ¿No? El reclamante, la comunidad, ¿no? Allí donde se gestan, allí o para quienes se gestan los proyectos que tenemos o que tiene el Ministerio de Cultura y el Estado, ¿no? Como parte de un repertorio, ¿no?, de 4 años que debe ser aplicado para que precisamente eso cree posibilidades de soluciones socioculturales. ¿Qué está pasando con esto? ¿A partir de cuándo nosotros vemos que esa comunidad, ese sujeto público, ese sujeto rural, urbano, ¿no?, que está militantemente dentro de una cultura, movimiento, cuándo nosotros escuchamos esas reclamaciones? ¿Dónde esa reclamación se convierte en un emblema, en una potencia comunicativa, en un marco de intereses, ¿no?, que son los intereses colectivos de la nación? Sobre ese y otros aspectos vamos a seguir hablando en nuestro próximo segmento. Amables televidentes, estamos en Página Abierta con el arte, Página Abierta con la cultura. Hoy, problemas culturales actuales en la República Dominicana. Decía lo de que una cultura debe ser una cultura responsiva. Y yo no me estoy inventando ese criterio. No, hay un teórico brasileño llamado Aquiles Esté que habla de la cultura responsiva, una cultura de los signos sociales y donde
el sujeto social reclama y le reclama a los organismos de Estado lo que se llama lo que le corresponde culturalmente. Bueno. Este pueblo hemos visto que no reclama lo que le corresponde. Sin embargo, los reclamantes son los individuos que son beneficiados por una determinada posición, ¿no? Y además los individuos que están dentro del staff gubernamental son los que reclaman cosas. Ahora, cuando las comunidades reclaman militantemente una cosa, por ejemplo, vemos que toda la protesta con la Bienal, con la Feria del Libro y todo, pero nosotros no vemos que hay un grupo de ciudadanos que reclama sus derechos, porque reclama los impuestos que pagan, ¿tú entiendes? Los impuestos que pagan, reclaman los problemas, ¿no?, existentes de su comunidad, la no existencia cultural. ¿Cómo se devuelve todo el aporte que nosotros hacemos para que, por ejemplo, exista el Ministerio de Cultura con todas sus instituciones que aglutina? Porque debe haber una cultura del servicio social, del servicio cultural. Entonces, ¿quién es que se solidariza con los reclamos? Nosotros aquí estamos reclamando, pero estamos reclamando no como comunidad colectiva, no como pueblo, no como sujeto responsivo, porque esta mesa sí es un sujeto que realmente reclama y responde. ¿No? Y está en debate y en diálogo, pero no, eso trasladado a lo que es lo social, el lugar donde allí se genera todo eso. Yo te decía en el segmento anterior algo que es lo que yo pienso. Hay un plan totalmente bien orquestado, bien organizado, con sus engranajes bien aceitados y demás, que precisamente han creado todo esto, de que precisamente la sociedad no sea responsiva. Una de esas cosas también que yo creo que es algo, ¿verdad?, sintomático de todo esto, es que desde la escuela se van fomentando, vamos a decir, esos valores hacia la cultura. ¿Por qué digo esto? Porque en una oportunidad, eso lo escribí yo hace un tiempo, en una oportunidad, para poner un ejemplo alto, comparándolo con nosotros. En 1965, en el Rijksmuseum de Ámsterdam, un loco agarró y se abalanzó y deflecó una obra de Rembrandt, ¿verdad? Ella lo había dicho y demás. La sociedad entera se volcó para que esa obra maestra, que era patrimonio de ellos, fuera restaurada de la mejor manera y que el mismo pueblo, la misma ciudadanía viera qué es lo que se estaba haciendo. Aquí hace como unos 10 años más o menos, quizá un poco menos, en una isleta de la avenida Abraham Lincoln entre José Contreras, que estaban haciendo una obra de Abelardo Rodríguez Urdaneta, uno de los exactamente. La lanzaron con todo el promontorio de desperdicios y nadie se la... Solamente pasó un artista, que nuestro amigo Raúl Recio, se dio cuenta de eso, puso la voz de alerta y la gente más... Precisamente porque como no hay educación, como no hay nada, tú no aprendes a amar lo que tú no conoces. Vladimir, eso ha pasado muchas veces. Muchas veces, con esculturas y pinturas. Y la cultura reclamante, lo que te estoy diciendo. ¿A dónde yo quiero ir? Precisamente, que como no se enseña en las escuelas, precisamente, eso que se nos daba a nosotros en una época, que era precisamente artes visuales y demás, uno aprende con ello a conocer y a amar el patrimonio que uno tiene. Entonces, es muy difícil ahora en esta época en que los paradigmas son otros. El emprendedurismo, el qué sé yo qué, el coaching y cosas. Entonces, la gente lo que está pendiente de esas cosas. Y lo que es el patrimonio, lo que nos hace diferente a otras naciones, lo que nos hace diferente como personas, que es precisamente el conocer y el amar esos valores, esas cosas, pues ya. Eso es lo que está sucediendo en nuestra sociedad y por eso es que hay vamos a decir, esa desidia por parte de la población a todas estas problemáticas que nosotros planteamos aquí. Pero el expresidente Obama, le voy a decir esto, que aquí se invita mucho a Estados Unidos, pero es lo malo. Aquí no se invita. Lo malo. Pero esa parte de la educación que Obama implementó, yo te voy contando, yo te voy a dar un video que un día lo podemos hasta ver y todo eso, de cómo aplican en la educación secundaria y primaria, principalmente la secundaria. Yo estaba en la secundaria, hay personas que dan para la ciencia, o sea, hay computadoras profesionales para diseñadores gráficos, había una exposición de jóvenes que
copiaban obras maestras para irse familiarizando con ellas. También en esa escuela, todas esas personas que vivían ahí eran realmente de escasos recursos económicos, claro, y a lo mejor hijos de drogadictos. Correcto, o cosas así. Sí, y los jóvenes, a través de la cultura, podían hacer guiones de películas, tenían ahí también un teatro para hacer espectáculos. Correcto. Que ellos montaban ellos mismos con coreografía. Es decir, que había ahí como un instituto superior de arte. Correcto. En esa escuela, en una escuela. Pero esa política llevada a todas las escuelas, formando a esos mismos estudiantes que pueden servir para la ciencia, pero que también pueden servir para el arte, pueden pueden interesarse por el arte, entonces pueden conjugar realmente una política social. Correcto. Pero el Canal 4, que hace mucho que inclusive está aquí en este programa, en esa edición de la problemática cultural y sus soluciones, el Canal 4 debe ser un canal cultural totalmente. Nada de politiquería, porque ese canal ahora en la actualidad es un canal pro-gobiernista. Bocina. Entonces, ese canal no tiene que estar diciendo las cosas que hace el gobierno, que el gobierno, si quiere pagar su propaganda, que la haga en otro sitio, porque ese canal es del pueblo. Claro. Entonces, un canal del pueblo debe de servir al pueblo. No puede tener ningún interés, matiz, ni político, Alberto, ni partidarista. Esa es mi opinión. Alberto, o sea, un canal cultural per se. Exactamente. Y educativo, porque la gente cree que la educación es todo. Fíjate, claro, cuando llegaron aquí los españoles, aquí los taínos no tienen universidades, no. Sin embargo conocemos su cultura. Claro. Y eso pasa también con la cultura inca. Claro. No había universidades como la había en Europa. No, entonces, exacto, ¿qué sucede? Que la cultura es un conjunto de acciones, claro, y comportamientos que definen el perfil de los pueblos. Y por eso es que los pueblos se conocen, como tú lo decías ahorita, por su cultura. En torno a eso, a la televisión nacional, yo recuerdo hace muchos años, yo era un muchachito, que Radio y Televisión Dominicana tenía una cantidad de programas culturales tremendos. Ahí estaba el programa de música de don Jacinto Gimenez, recientemente desaparecido, Vicente Grisolía, de música clásica, en donde estos dos portentos no solamente interpretaban la música, sino explicaban cada una de esas piezas. Ahí estaba el programa de Mirla Salazar y Miriam Ariza. Ahí está, había el mismo doctor de Filló tenía un programa los sabatinos que se llamaba Las Noches del Doctor de Filló, que era un programa científico que explicaba de manera llana para la teleaudiencia todos los pormenores de la ciencia y la revolución que se estaban gestando en ese momento. En fin, había una cantidad de programas que yo digo, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Y te estoy hablando de hace casi 40 años, 40 años atrás. Entonces, oye, todo se echó para atrás para la politiquería. Mira, lo que pasa es que hay una cultura nacional y una cultura popular. La cultura nacional que ellos auspician, es una cultura completamente hecha como si fuera un regalo, un papelito. Cultura monumento. Una cultura monumento de espectáculo y feria, que hacen a cada rato. Y está la cultura popular, la que hace el pueblo día a día. Exacto. Por ejemplo, nosotros participamos en un festival primer festival de la cultura puertoplateña. Trabajamos eso a principios de la década de los 90 con Mapui en Puerto Plata. Le trajimos las ideas que ya habíamos entrado en contacto con los festivales que se hacían en Cuba, en Santiago de Cuba. Y le dimos todas las coordenadas. El primer festival fue fantástico, pero después los otros festivales, ¿sabes lo que hicieron? Que en vez de traer a la gente del pueblo como se hizo en el primer festival, porque Mapui es un sociólogo, claro. Una persona muy capaz, entonces trajeron artistas famosos. Sí. Y entonces ya esas personas desnaturalizaron. Sí, esas personas que tuvieron cabida. Exacto. La persona que eran campesinos, claro, que nunca en la vida se va a presentar un sitio originario. Sí. No tenían voz, o sea, prácticamente el pueblo está subyugado. Aquí existe una dictadura en contra de la mayoría. Claro. No hay democracia, es un mito. Porque la parte popular, o sea, esa cultura popular está prácticamente subyacente y no la dejan flotar. Porque es una cultura realmente, tú sabes, trascendental, una cultura crítica, una cultura auténtica. Claro. Entonces la pintura pasa lo mismo. También. Cuando tú estás haciendo un trabajo social o cuando tú haces un trabajo sobre lo nacional, tú eres marginado en este país, sí, y no te compran un cuadro. No, para nada. Entonces tú tienes que vivir de proyectos. Claro. Porque si tú te pones a intentar inclusive hacer una exposición para que alguien te adquiera un cuadro para tú vivir en tu pintura, no puedes. Porque el Estado no patrocina lo nacional como en otros países. Oye, es un orgullo para un venezolano cuando un pintor pinta Venezuela. Es un orgullo para un cubano cuando un pintor cubano pinte su Cuba. Claro. Pero aquí es realmente una afrenta tú ser un patriota. Claro. Porque aquí lo que ellos se pintan de patriota son unos comecheques. Claro. Y además prepotentes, que eso es peor. Y lo dice, oye, la misma Biblia lo dice.
El que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Claro. O sea, que lean los textos. Alberto. Y yo no soy religioso, Claro. pero es una verdad de perogrullo. Alberto, yo estoy desde hace tiempo discutiendo un asunto con algunos grupos que están interesados en que la imagen del país y en que los problemas del país tengan sus soluciones. Mira, aquí mucha gente no se pregunta cuál es el organismo de evaluación de instituciones del Estado. Las instituciones del Estado no se evalúan. Ninguno. No hay un organismo que evalúe el producto y el proceso de organismos, de instituciones del Estado. Una institución, por ejemplo, está la Secretaría, el Ministerio tal está allí. Pero tú nunca ves que hay una evaluación de resultados, de procesos, No. de cosas. Por ejemplo, nosotros hablamos de lo que nos compete, el organismo Cultura. Correcto. Hay un ministerio, pero ese ministerio ha sido evaluado alguna vez por un organismo que no pertenezca a ellos, porque ellos cuando se autoevalúan todo está bien, Sí, es perfecto. maravilloso. Pero lo que se llama un organismo que esté creado para eso, para ver qué es lo que eso produce y si lo que produce es algo de calidad. Eso debe ser válido para todas las instituciones estatales. Claro. Y sin embargo, ni los, Entonces, ni los asesores culturales que entonces, deberían hacer eso también entonces, funcionan. aquí, oye bien, Pero como no aquí le dan no hay cabida. evaluación, usted no puede medir con Para propiedad el valor o si ese ministerio es un ministerio que hay que mantenerlo o suprimirlo por otro, exacto. porque las cosas no son eternas en el Claro, Estado. claro. Si por ejemplo, ¿por qué la Corporación de Empresas Estatales CORDE desapareció? Bueno, por eso mismo. ¿Entiendes? Tiene que ser en base a una evaluación. Claro. Ahora, ¿quién conoce esa evaluación? ¿Quién fue que evaluó eso? Claro, claro. En el caso de los ministerios que tenemos de educación, ahí suceden cosas que son inimaginables. Claro. Licitaciones, mercados, cosas que se mueven, que son muchas veces para bien de los incumbentes. De los incumbentes, pero no Porque- para- no para bien de la ciudadanía. Entonces, la ciudadanía tiene que decir, señores, pero yo estoy pagando para que se mantenga un ministerio X. Exacto. Pero yo no veo qué recibo yo por No, eso. nada. O sea, a mí se me descuenta para eso. ¿Y dónde están los bienes que yo percibo para eso? Claro. Porque aquí hay gente que cree que el Estado es el que le da de comer al ciudadano y es No, lo contrario. eso es lo que administran. El Estado es el conjunto de todas las cosas que genera que haya lo que se llama un organismo Exacto. y un orden jurídico, cultural, económico y todo, Correcto. que depende de lo que esa ciudadanía Aporte. y lo que él recauda Esa- producto de esos exactamente, aportes. sí. Pero la gente cree que esas instituciones que no se evalúan, No. porque si se evalúan por ella misma, un jefe dice, no, Ah, todo no, está bien, no, eso no es una maravilloso. evaluación. Es un organismo especializado del Estado que rinda realmente informes sobre eso y que esos informes estén asentados Claro. por gestiones. Claro. Entonces ya cualquier gobierno que surja, cualquier, por ejemplo, posición de Estado que haya, dice, bueno, nosotros estamos viendo que tal organismo no desempeña nada. Exacto. Entonces lo transformamos, lo cambiamos, lo suprimimos y creamos otro. Exactamente. Pero no vamos a estar manteniendo ese parásito ahí todo el Claro, tiempo. claro. Entonces usted ve que el asunto también de la evaluación institucional aquí es falsa, inexistente, podríamos sí, decir. sí, sí, porque sí. además es una evaluación que está direccionalmente acorralada, ahogada Claro. por los dueños de esas instituciones, porque por eso aquí a usted le dan un ministerio y ese señor hace allí lo que le da la gana, Exacto. nombra a su tío, a su querida, a su mujer, su Bueno, mamá, ya hace pasó, lo que ya- quiere. ya ha sucedido. ¿Entiendes? Ya No, sucedió. hay ejemplos a montones. montones, Ahora, yo sí. lo que digo, ¿hasta cuándo el Estado dominicano le va a poner un corte a eso? Porque por ahí no vamos a salir de la ruina económica. Yo tengo la respuesta, ¿Entiendes? pero no me atrevo ni a decirla, porque van a decir, ay, pero No, claro. dictatorial. Pero mira, desgraciadamente a veces la mano dura. Mira, y yo no mira, quiero llegar mira, tan lejos. mira, te voy a poner ejemplo. No quiero mencionar. Pero fue la dictadura de la ley. Oye, No, de la ley, quiero claro, claro. no quiero mencionar y tengo que mencionar, oye bien, estados que evalúan, donde la Claro, comunidad sí. evalúa. Mira, en España, En España. tú no puedes decir que tal cosa, porque esa gente reclama No, y totalmente. va desde sus ayuntamientos, Hay una sus organizaciones. conciencia- Hay una conciencia del gasto. ciudadana Sí, y señor. cosa tremenda. Nada más para ponerte eso. ¿Te entiendes? Y otra cosa, entonces yo creo que es hora
de que se piense a la República Dominicana a nivel también no de sus instituciones, sino de un mecanismo Claro. que haga posible y factible el rendimiento de esas instituciones. No cultura del espectáculo, que yo me gané tanto esa mentira a que Claro. nos tienen acostumbrados. Y eliminar la cultura de la basura. Exacto. Entonces, El dueño de un comercio no puede tener basura en el frente. sí, que pero lo multen. fíjate, y esos son de los problemas que todavía nos ocupan Claro. y que, bueno, Tiene que tener consecuencias ya los actos negativos. Ya me están diciendo que Sea debo quien sea que lo haga. poner fin a este programa, porque si no, vamos a tener que estar hasta mañana. Sí. Entonces, yo lo vamos a invitar, señores, esto es una mesa abierta. Sí, sí, Pronto sí. nos veremos aquí hablando de incluso evaluación institucional Correcto. de lo que se llama los asuntos culturales del Estado. ¿Quién evalúa, qué evalúa y cómo evalúa? Muy bien. Así, amables televidentes, hemos llegado a una emisión más de su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.